Pues bienvenidas a Espacios Abiertos del Info, Ciudad de México. Estamos muy contentas de tener la tercera reunión de trabajo, de construcción de ideas, de exposición de temas de apertura. Y concretamente esta mesa tenemos a invitados muy especiales y estoy muy contenta de que estén aquí. Muchas gracias. El tema es de periodismo de investigación y la apertura institucional, cuáles son los retos en la ciudad. Y generamos justo este espacio para poder tener una interacción de ideas donde ustedes como usuarios de la información y con determinadas metas y líneas concretas de investigación, en el caso del periodismo, pues nos puedan retroalimentar y contar de sus experiencias para poder poner en contexto cuáles son los retos en la Ciudad de México en materia de acceso a la investigación, acceso a la información, en materia de transparencia, para poder generar justo pues, periodismo de investigación, ¿no? Que es como un carril y una carrera de fondo que se da en materia de medios de comunicación y de periodismo de investigación independiente. Entonces, sí hay como varias líneas y me gustaría comentarles, muchas gracias a las personas que nos están acompañando en el Facebook Live del Info. La verdad es que sí estamos muy conscientes de que la necesidad del uso de redes de comunicación, de las distintas redes sociales para poder llegar a más personas es indispensable, ¿no? Y a personas que luego, en fin, hay que hablar en el lenguaje para juventud, para quienes estamos haciendo uso de estas herramientas y para que no solo se queden las reflexiones en materia local, sino también se puedan utilizar como referencia en otras o entidades federativas o en otros países, en fin, toda esta parte de apertura institucional, de rendición de cuentas, de acceso a la información, es un reto público que tenemos compartido en el mundo mundial, ¿no? Y un poco lo que quisiera comentarles es que cada una de las personas que estamos aquí compartiendo en la mesa tendrán 5 minutos de intervención y después vamos a abrir a justo la interacción, que me parece que eso es lo rico de esta mesa, de estas mesas de espacios abiertos. Y bueno, pasaría a presentar brevemente a quienes tenemos justo en la mesa. Está Carla Casillas en la otra ala de esta mesa, ¿no? Ella ha sido reportera de fuente, corresponsal, reportera de investigación, columnista, editora y jefa de información en distintos medios, entre ellas El Financiero, El Universal, Vice News en español y México.com. Ha recibido diversos premios, entre ellos una mención especial en el premio Rich Valdés, finalista en el premio Roche de Periodismo 2019 y en fin, o sea, es un perfil muy completo de justo lo que aspiramos de hacer en medios de comunicación y periodismo de investigación. Muchas gracias, Carla, por estar por acá. Muchas gracias. Después tenemos a Paco Álvarez. Él es director general de Gobierno Abierto en el INAI y Transparencia en el INAI. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana Puebla y maestro de Análisis Político y Medios de Información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Muchas gracias, Paco, por estar con nosotras. Tenemos también a Lilia Saúl Rodríguez, es periodista mexicana, editora en la Iniciativa para el Periodismo de Investigación y Colaborativo Conectas, del Centro Internacional para Periodistas, es integrante también de Chicas Poderosas, una comunidad que impulsa a las mujeres periodistas de América Latina a estar en la vanguardia en el periodismo digital. También participa en México Infórmate, se especializa en temas de transparencia, corrupción, política y rendición de cuentas. Fue editora de la primera sección de periodismo de datos en México en el Universal, es Premio Nacional de Periodismo 2011, así como el Premio Ortega y Gasset en 2016. Muchas gracias, Lilia, por acompañarnos por acá. Y está, por supuesto, Javier Berain, es el director general del Centro de Gobierno Honesto de la Agencia Digital de Innovación Pública,
Es maestro en políticas públicas comparadas por la Universidad de Edimburgo. Se ha desempeñado como encargado de despacho de la Unidad de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional de la Secretaría de Función Pública. Y ahorita, claro, tienen toda una brecha también caminada en términos de gobierno abierto y cómo facilitan información desde ahora la jefatura de gobierno de la ciudad para justo beneficio de las personas, ¿no? En distintas vertientes. Entonces, muchas gracias, Javier, por estar por acá. Y bueno, la verdad es que quisiera dar un par de saques en materia de que nos trae esta mesa de periodismo de investigación, porque creo que justo uno de los principales retos que tenemos, no solo en la ciudad, sino en México y en el mundo, es qué tanto nos cuesta construir información para hacer análisis, para ubicar focos rojos, amarillos, verdes de buenas prácticas, y cómo poner el ojo y la lupa pública en la toma de decisiones de los distintos ámbitos de gobierno, en los distintos temas que tenemos sobre la mesa, problemáticas, necesidades, en fin, creo que justo de las cosas que yo quisiera dejar aquí en la mesa, que pudiéramos ir abordando es qué tanto nos cuesta tener información en el caso concreto de la Ciudad de México para poder hacer periodismo de investigación. Y les doy el contexto de lo que hemos ido resolviendo aquí en el Pleno del Info desde enero de este año, y es que tenemos 2.001 recursos, asuntos resueltos, y de los recursos en materia de acceso a la información, casi el 70% son de información pública de oficio que tendrían que estar visibles, información en los sitios web, en la Plataforma Nacional de Transparencia. Si nosotros tuviéramos esa información arriba, estaríamos hablando que en este caso el órgano garante local tendríamos ese 70% de recursos sin necesidad de ni siquiera que lleguen a resolver este pleno. Entonces, estaríamos hablando de la tercera parte únicamente de recursos. Entonces, sí tenemos toda una brecha que caminar, y bueno, aquí es donde ya le paso el micrófono a quien primero quiera ocupar la palabra. No sé si Karina, quieras empezar tú. Sí, si quieres. Muchas gracias. Hola, ¿está encendido esto o no? Hola, hola. ¿Sí se escucha? Ah, perfecto. Bueno, sin duda, la verdad yo creo, no es por estar en este foro, menos en InfoDF, ni mucho menos, pero yo creo, y todos estaremos aquí de acuerdo en que sin herramientas como InfoDF, como el INAI, como portales de transparencia de los estados, etcétera, las grandes investigaciones periodísticas de los últimos años no hubieran sido posibles, ¿no? Definitivamente. Estas herramientas se han convertido en un verdadero aliado de los periodistas, de los ciudadanos, y en el caso de nosotros, pues no queda ninguna duda, ¿no? Estamos hablando de casos que gracias a instituciones como estas se han obligado a abrir información. Estamos hablando del caso de los 43, por ejemplo, del caso Odebrecht, del caso Pegasus, ¿no? De espionaje a periodistas y activistas. Estamos hablando de un sinfín de investigaciones que gracias a estas herramientas hoy podemos completar nuestro trabajo, ¿no? Por un lado, nosotros como periodistas no debemos de olvidar que si bien estas herramientas son importantísimas en nuestro trabajo, hay que siempre caminar en dos vías, ¿no? Uno, la información que vamos a obtener a través de las plataformas de transparencia, y el otro en campo, ¿no? En terreno. Nunca vamos a olvidar el tema de los testimonios, fuentes, etcétera. Dicho esto, sí me gustaría también decir que el camino muchas veces que nosotros emprendemos para buscar información es espinoso, es sinuoso y es muy, muy largo, ¿no? Yo ayer un poco pensando en qué caso iba a comentar o a exponer, la verdad, porque a mí me gusta hablar de casos concretos.
Pues me gustaría mucho hablar de un caso que yo empecé como periodista y como reportera de investigación en el año 2015 y que acabamos publicando en el año 2018, para que se den una idea, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, un poco de contexto sobre mi trabajo. Yo en el año 2002 más o menos me voy a España y ejerzo en España la corresponsalía 13 años para El Financiero, principalmente. Cuando yo me fui, obviamente no había estas herramientas para nada, no sabíamos ni qué era la transparencia ni nada, y en España pues nunca fue parte de mi trabajo, ¿no? Trabajar con plataformas de transparencia ni datos. Al regresar a México me incorporo yo a la unidad de investigación del Universal, como reportera, y por azares del destino empiezo a cubrir el metro. El metro para mí es una de las instituciones más opacas y más corruptas que hay en la Ciudad de México. Entonces empiezo a cubrir el metro y a publicar una serie de reportajes respecto al metro, ¿no? Desde cadenas de corrupción con vendedores ambulantes, bocineros, todo eso tal, hasta cuando, no sé si se acuerdan, un fenómeno de cuerpos que fueron a tirar al metro, etcétera. Entonces, bueno, empiezo a trabajar varios temas y uno de ellos, hurgando en varios temas del metro, es que no sé si recuerdan, pero en el 2014, finales del 2014, 2015, cuando se sube la tarifa del metro de 3 a 5 pesos, Joel Ortega explica que esas tarifas son para mejorar varias cosas y entre ellas sí va a haber una gran rehabilitación de trenes del metro. Y es cuando se inauguran estos trenes que yo creo que todo el mundo recordamos, el Octavio Paz, el María Félix, el Gabriel García Márquez, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues una de mis fuentes del metro me dice que la rehabilitación de esos trenes en realidad es una rehabilitación casi pantomima, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las piezas para la rehabilitación de esos trenes en realidad se estaban usando de trenes viejos, de trenes que estaban en el deshuesadero, en el taller de Ticomán. Entonces, pues obviamente hay un trabajo de investigación periodística con fuentes, con talleres, con trabajadores, etcétera, que nos cuentan los detalles de cómo hacían esto, ¿no? Al final, obviamente, ellos mismos nos dicen cómo debemos de pedir la información a transparencia para obtener el álbum de esos trenes. Es decir, la mejor manera de comprobar que esas rehabilitaciones no se estaban haciendo de manera correcta era comprobar que esos trenes recién inaugurados seguían entrando constantemente a talleres y en realidad seguían entrando para composturas. Entonces, pues era la mejor manera de hacerlo. Para no hacerles el cuento largo, pedimos la información por transparencia, se nos fue negada, por supuesto, alegando un riesgo a la seguridad interna del metro, cuando en realidad lo que estaban poniendo en riesgo era la seguridad de los pasajeros, pero bueno, y nos fue negada. En ese momento me di cuenta que no nos iban a dar la información, entonces pusimos a una persona de toda nuestra confianza a volver a pedir la solicitud, a ver si a esa otra persona se la daban. Se la negaron, gracias a InfoDF, bueno, metimos un recurso y gracias a InfoDF ordenó al metro que nos dieran acceso a esos álbumes. El metro nos da acceso a esos álbumes, pero nos dice que tenemos que ir 3 días de manera presencial. Esta persona de nuestra confianza tenía que ir. Y cuando llega al metro, le niegan el acceso a los álbumes. Bajo el mismo pretexto, ¿no? Ahí es cuando la verdad hicimos muy mal en tirar la toalla, porque tiramos la toalla en aquella ocasión y dijimos, no, definitivamente no nos van a dar esta información, y ese reportaje nunca se publicó, como muchos otros reportajes de investigación que se quedan en la congeladora, ¿no? Porque no tienes como la prueba ya fehaciente de que tu hipótesis se cumple hasta el final, ¿no? Años después, ya yo como jefa de información y de reportajes especiales en Mexico.com, un reportero, Saúl Hernández, que es uno de los grandes reporteros de investigación y de datos también y de manejo de transparencia que hay en México, él decide, ¿no?, retomar la información y retomar el reportaje con un especial que íbamos a sacar muy grande del metro, de crimen de metro, etcétera.
Y al final, también para no hacerles el cuento largo, después de un par de revisiones, el InfoDF le ordena al metro que le dé esa información de los álbumes. Después, igual de 6 meses, se las entrega en PDF cuando había un Excel. O sea, ¿qué les cuesta? O sea, el chiste es hacerte la vida imposible, ¿no? Entonces se las entrega en PDF cuando había un Excel, y al final ese reportaje se publica finalmente en noviembre del 2018, si no mal recuerdo, con un resultado de la investigación que demostraba absolutamente nuestra hipótesis, ¿no? Y era que el metro se había gastado 484 millones de pesos en la rehabilitación de esos 28 trenes, y que habían regresado desde que se pusieron en marcha hasta 2018 más de 8,000 veces a talleres para composturas. Y 8 de esos trenes habían regresado a talleres para composturas el mismo día de su inauguración. O sea, entonces, o sea, yo creo que este es un ejemplo que plantea muy bien, ¿no? A todo lo que nos enfrentamos, ¿no? Nosotros en nuestro camino. Tengo más historias, pero que no se las voy a ir contando. Muchas gracias, Carla. La verdad es que sí, o sea, y aquí este es un gran ejemplo de que, uno, o sea, la Ciudad de México no puede no depender en su movilidad del transporte público, y el metro es crucial. Sí. 2, en efecto, el uso de recursos públicos para únicamente dar un maquillaje de que los trenes están más bonitos cuando en realidad no funcionan, pues es justo un ejemplo de cómo hay una mala aplicación de los recursos, ¿no? Y 3, pues porque la vida se va en el camino, ¿no? O sea, la vida y la salud en términos de si hubiera algún problema con los vagones de metro. Y creo que ese es qué bueno que tocaste este ejemplo, porque creo que la parte que tenemos que pensar en ser útiles desde el servicio público es justo cómo colaboramos en dar esta visibilidad mayor y buscar soluciones, porque la idea justo me parece que como organismo garante que tenemos la obligación es justo eso, de garantizar el acceso a la información, pero también justo, o sea, en el conjunto y en la articulación con los servidores públicos que sí están comprometidos, pues poder dar soluciones de aplicación adecuada de los recursos, ¿no? Y en este sentido, Paco, te cedo la palabra para que le entres. Pues porque, o sea, eso, la necesidad está ubicada, o sea, irla documentando sí es un trabajo muy exhaustivo, y no cualquiera, aunque tenga el interés de hacerlo como reportero, como comunicólogo, o sea, como persona que quiere visibilizar y documentar una problemática, lo puede hacer, pues porque tienen que tener recursos que le acompañen, un medio que también visibilice los alcances, en fin, creo que sí tenemos que articularnos y es parte de los retos, ¿no? Adelante, Paco, por favor. Totalmente, Mari Carmen, muchas gracias. Gracias, Carla, Lilia, Javier, por estar aquí. La verdad es que es un placer dialogar estos temas tan de vanguardia y además tan necesarios en todas las democracias contemporáneas. Y justamente cuando repasábamos con el equipo los temas de periodismo de investigación, caíamos en la cuenta de que justamente en las democracias contemporáneas un elemento clave que desarrolla, digamos, o que potencia el derecho de acceso a la información es el periodismo de investigación. ¿Por qué? Porque este es capaz, como ya lo hemos visto, de desmantelar redes de corrupción. Sí, se oye ahí bien, perdón. Es capaz de desmantelar redes de corrupción, lo vimos con la estafa maestra, con Odebrecht, con Socavón también, pero adquiere también principal relevancia cuando se trata de que las autoridades o los ciudadanos tomen mejores decisiones. Y tú lo decías, ¿no, Carla? Y no solo eso, tomar mejores decisiones también implica mejorar la calidad de la información y que los ciudadanos sepan cómo se están haciendo las cosas, y en ese sentido también poder prevenir riesgos, ¿no? Es decir, la información que se genera o que deberían de generar los sujetos obligados tendría que tender a que los ciudadanos tomen mejores decisiones respecto a aspectos básicos como el transporte, como la educación, como la seguridad, como el empleo, entre otros asuntos, ¿no? Y en el contexto en el que esto se circunscribe es un contexto donde
De acuerdo, por ejemplo, al informe de Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva de Artículo 19, en un contexto donde de 2013 a 2018 la violencia contra los periodistas ha aumentado un 512%, ¿no? Y Carla ya lo decía en ese caso, ¿no? Casos donde se gasta dinero para reparar o para meter a mantenimiento los vagones del metro por el cual circulan millones de personas en este país y que además ni siquiera eran nuevos, ¿no? Te implica, digamos, si te pones a ver como ciudadano, dices, bueno, estamos en un estado de indefensión, ¿no? Porque solo a través del periodismo de investigación es que se pueden llegar a hacer esas conclusiones, ¿no? Entonces, siendo así, además de que los periodistas son, digamos, el tercer grupo de población que consulta información, primero está la academia, después están los empresarios, de acuerdo con el informe de labores del INAI, aun cuando esté en tercer lugar, la labor que hace el periodista de sistematizar información, de, como bien decías tú, de además de las fuentes oficiales, ir a campo, corroborar la información para poder sacar un producto que ayude, digamos, al mejor entendimiento de las cosas. Creo que en ese sentido lo que hace falta por parte de los órganos garantes en un contexto de apertura es no solo garantizar que los ciudadanos cuenten con información a que están obligadas a entregar las dependencias y entidades, sino también de manejar metodologías a través de las cuales los propios periodistas puedan acceder a esa información, ¿no? Porque si bien se usan los recursos de revisión y se usa, digamos, los portales de internet, mucha de esa información, a lo mejor en el mejor de los casos está actualizada o es fidedigna, ¿no? Y en el peor pues no se encuentra, ¿no? Sí. Entonces yo creo que llevar a la frontera, digamos, de la transparencia y llegar a la frontera de la transparencia proactiva en términos de periodismo de investigación implicaría que los organismos garantes hicieran políticas y acciones que les permitieran a los sujetos obligados ofrecer metodologías a los periodistas para poder consumir esa información, cosa que hoy en día no existe. Y como bien lo decías tú, es tortuoso buscar esa información, y estamos hablando de información que puede poner en riesgo la vida de las personas, estamos hablando de información de seguridad pública, estamos hablando de información de agua, estamos hablando de información de construcciones en una ciudad donde los movimientos telúricos son una constante. Es decir, estamos en un escenario donde el único grupo poblacional que está haciendo la tarea de denunciar no solo la falta de información, sino actos de corrupción o denunciar también algunas situaciones que pueden generar riesgos, incluso a la integridad física de las personas, son el grupo de población más vapuleado por la violencia. Es decir, no es fácil, ¿no? ¿Perdón? Pensé que por las personas que también. Sí, bueno, también, ¿no? Sí, pero sí, por las personas, ¿no? Vaya, ese es un ambiente como de bullying el que viven los periodistas, ¿no? Cuando además como ciudadanos deberíamos de reconocer la gran labor que ustedes hacen al brindarnos información ya digerida para que nosotros podamos decir, oye, esto se está haciendo mal, oye, se está haciendo bien, oye, esto está poniendo en riesgo, ¿no? Entonces, mi punto es, en un contexto de apertura donde los órganos garantes tratan de ver que los sujetos obligados cumplan con la ley, pero también con políticas de transparencia proactiva, incorporen la participación ciudadana a sus procesos de toma de decisiones, se vuelve totalmente fundamental que los propios organismos garantes sean representantes de los periodistas en estos términos. ¿Cómo hacer para que ellos tengan la información? ¿Cómo hacer para que ellos no sean vulnerados en la esfera más íntima de su vida, ¿no? Porque las amenazas están a la orden del día, porque ¿no? La información que no la encuentras, pues no la vas a encontrar nunca, reportajes que duran 5 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en esta primera instancia dejaría aquí mi comentario en el sentido de que resalté la importancia de que el periodismo de investigación en una democracia contemporánea sirva efectivamente para solucionar problemas públicos, pero también disminuir riesgos. Y en un contexto de apertura no podemos hablar de ella si es que no protegemos justamente a los grupos de población que intentan hacer esa labor diaria. Yo lo dejaría hasta aquí, Mari Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Sí, la verdad es que, o sea, estos temas donde la vida se va de por medio, no solo en investigar, sino también en recibir la reacción que a veces es
poco prevista, ¿no? Me comentaban también de un caso en el Estado de México donde había minas y la comunidad pidió la interrupción porque la mina estaba al lado de una escuela de niños. Y se juntaron varias cosas. Se había caído después del sismo de hace ya casi 2 años la barda que protegía la escuela de la mina. Se cae la barda, entonces los niños, para que no se salieran como del área de la escuela, las mamás iban y hacían a la hora del recreo pues una especie de valla humana para que los niños no pasaran. El chiste es que después de un tiempo se dieron cuenta que justo porque la mina estaba a cielo abierto, pues había problemas de salud. Entonces ya esos niños no pueden ni siquiera salir a la hora del recreo, no solo porque no tienen una barda que les proteja, sino porque ya hay cuestiones de salud pública, incluso o sea, cosas muy dramáticas en términos de en fin, que hay mucha insalubridad desde todo el entorno inmediato. Entonces, se llevaron años para que esta mina pudiera ser detenida, pero justo la organización que estuvo trabajando como a la par de esta comunidad que se llama Controla tu Gobierno nos platicaba de cómo tuvieron que arropar en la medida de lo posible a la comunidad justo en materia de acceso a la información, pero también la comunidad era agredida pues por los dueños de la mina, ¿no? Entonces, si tú se te va la vida literal en poder hacer solicitudes de acceso, en poder ejercer el derecho del respeto a la salud, ¿no? Y de tener una obra y una actividad como lo era la mina, y son cosas de problemáticas que uno en materia justo de acceso de transparencia no tiene muy a mano cuando no se trabaja en comunidad, ¿no? Y creo que parte de muchos ejercicios de periodismo que realizan es eso, o sea, el trabajo con la comunidad y ver cómo la información sí puede hacer la diferencia en materia de vida diaria en una problemática muy concreta. Y en ese sentido, creo que Lilia también tiene grandes ejemplos que compartirnos, ejemplos, retos, en fin, de todo que has vivido desde ese lado, ¿no? Bueno, ¿ya? ¿Se escucha? Sí. Sí, adelante, bueno, Lilia. Yo también igual quisiera como compartirles varias experiencias, aunque son tanto las que hemos vivido en colectividad como también de manera individual. Hace 2 años, justo cuando fue lo del sismo del 2017, Mexicanos contra la Corrupción, que es donde he colaborado, lanzó una campaña precisamente para pedirle a la gente que pues mandara su información, fotografías, documentos para saber si habían sido dañadas sus viviendas o si estaban si habían tenido algún problema, ¿no? Después del sismo. Se armó todo un equipo de reporteros para investigar la documentación. A la par de que se recibieron un montón de casos, se pusieron varios reporteros, y me incluyo, nos pusimos a investigar. Y bueno, al final se obtuvieron 36 historias, de las cuales a mí me tocó pues investigar 3, pero digamos que me gustaría compartir el caso de una de ellas, que además es emblemática, que es el tema de Álvaro Obregón 286. Y bueno, el problema que implicó y que hasta la fecha, porque creo que quedaron todavía recursos de revisión que no se han resuelto todavía, porque tuvimos la mala fortuna de que en ese momento nos tocó el impasse de lo del InfoDF, que estaba sin comisionados y se fueron unos recursos al INAI, y en el INAI pues de aquí a que los resolvieron. Entonces todavía a principios de este año me llegaron alertas de la información del INAI de que ya estaban resolviendo mi recurso, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente uno empieza a buscar y como reportero, bueno, sí conoces tal vez las estructuras fundamentales que tiene el gobierno, que es no sé, así como el poder federal, el poder ejecutivo, legislativo, el judicial, pero los recovecos que tienen cada una de las dependencias, ni siquiera los mismos funcionarios del gobierno los conocen. O sea, ¿a qué me refiero? A que de repente uno pide información de algún documento público y una dependencia te dice que ella no la tiene, a pesar de que incluso por ley dice que la debería de tener. Entonces, hicimos solicitudes, por ejemplo, a los registros públicos, a las secretarías de obras, a CEDUBI, a la PAOT,
a un montón de verdad, eran cantidades enormes de solicitudes de información que se hacían, por tandas además, por edificio. Y como digamos, en resumen, la conclusión de todos estos reportajes era encontrar un montón de trabas, como por ejemplo que el registro público de la propiedad y del comercio en realidad de público no tiene nada, o sea, es una oficina de gobierno que cuesta muy caro hacer una solicitud para pedir una información de un bien inmueble, y además tienes que dar muchas vueltas y tardas mucho en obtener los documentos, a pesar de que se supone que estaban en proceso de digitalización. A mí me tocó obtener, por ejemplo, documentos de los años 50 que eran prácticamente hojitas que se podían deshacer del mal estado en el que se encontraban. Las competencias de cada una de las dependencias del gobierno, que como les decía, los mismos funcionarios dicen que no les corresponde. Había archivos que los tenía, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México, pero decía que estaba en el archivo histórico de la Ciudad de México, y el mismo archivo histórico de la Ciudad de México decía que no, que lo tenía la Secretaría de Finanzas. O sea, en fin, entre ellos mismos se daban, digamos, respuestas distintas. Y lo peor del caso es que por el argumento del sismo nos decían que no podían tener acceso ni ellos mismos a los documentos. Entonces, cuando hicimos una visita in situ, vimos uno de los archiveros que estaba en mal estado, y ese era el motivo por el cual no nos entregaban la información. Era un archivero, uno, que estaba descompuesto. Información que ellos consideran reservada, pero que en realidad no lo es. O sea, estoy hablando, por ejemplo, de documentos que manejan en su totalidad mucha información la CEDUBI, y que tienen que ver, por ejemplo, con demandas que presentan las mismas personas, y que ellos consideran que como está en un proceso litigioso hay información que no se puede conocer. Por ejemplo, las colindancias en un edificio, se supone que CEDUBI debería de tener orden en ese aspecto, y hay información que hasta la fecha dice, no, bueno, es que está en un proceso litigioso, o esa información está en la PAOD, o esa información está en la Procuraduría, entonces yo no puedo entregar esos datos. O sea, de verdad que fue padecerlos al gobierno capitalino en muchas ocasiones, y que aunque presentamos los recursos de queja o los recursos de revisión ante el InfoDF en este caso, pues como les decía, tuvimos esa mala fortuna de que estaban en un impasse y entonces no se pudieron resolver varios de ellos, pero aún así, y digo, o sea, aunque tienen un muy buen, digamos, trabajo que desarrollan los órganos de transparencia, en este caso el InfoDF o el INAI, pues el periodismo de investigación, digo, no podemos tardarnos años, digo, son casos extremos que a veces nos podemos ocupar hasta 3 años o no sé, 5, pero en realidad el día a día y la complejidad de la información te pide que lo hagas en tiempo y forma, digamos que en una coyuntura en la que te permita exponer o exhibir esta información. Entonces, bueno, creo que el peor de los mundos para los periodistas es que este derecho de acceso a la información se ha estado volviendo demasiado litigioso, o sea, y que nosotros todavía, al menos, como dice Carla, bueno, tratamos de no tirar todavía la toalla, pero imagínense ustedes a un ciudadano de a pie que quiere saber si pasa, por ejemplo, por su casa una mina abajo en el subsuelo, ¿qué solicitudes tendría que hacer para saber si esa mina hueca está abajo de su casa? Porque seguramente le va a decir el gobierno de la Ciudad de México, esa información es reservada. No, o sea, debería de por derecho humano, obligatoriamente, que entregarle la información a esa persona, y lo mismo saber si está en un gasoducto su casa, o si está por inundarse el río de los Remedios, no sé, o sea, información que se supone debiera ser vital, y que los ciudadanos de a pie también deberían de tener acceso a esos datos de manera muy fácil y muy sencilla, y nosotros como periodistas sufrimos, imagínense las personas de a pie. Y bueno, ya nada más otro caso que ese ahí no sé a la fecha cómo pueda resolverse, pero es cuando las dependencias del gobierno entre ellas mismas desconocen sus archivos o desconocen argumentan que no es fidedigna la información, y eso es muy grave. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hace varios años tratamos de hacer en el Universal, en el área de datos, una investigación sobre cómo estaban asesinando a las personas o ejecutándolas en la Ciudad de México, y teníamos un reporte de que había la posibilidad de que se estaba dando ejecuciones del tipo de crimen organizado, a pesar de que Mancera decía que no había crimen organizado en la Ciudad de México. Los datos que nos entregó el INCIFO, que es donde está el Servicio Médico Forense, nos dieron, digamos, en cierta forma la razón, porque los archivos decían, o la base de datos decía, que la mayoría de las ejecuciones de los cuerpos que les llegaban al CEMEFO tenían pues prácticamente el tiro de gracia, por la forma en cómo habían sido asesinadas estas personas. No en su mayoría, obviamente, de todos los cuerpos que les llegaban al
CEMEFO, pero sí de ciertos patrones que nosotros encontramos, y sí había varios que sí estaban teniendo estos patrones de estas balas que tenían en el cuerpo. Y en cambio la Procuraduría dijo que no, y al contrario, hasta desmintió al CEMEFO y dijo que ese patrón no podía ser reconocido porque los datos que ellos tenían eran otros. Entonces, bueno, la conclusión en este aspecto sería que sí es delicado que ni los mismos funcionarios se pongan de acuerdo en la calidad de la información que están entregando, y que a todas luces eso perjudica no solamente a nosotros como usuarios, porque al final del día, como usuarios de solicitudes de información o de acceso a la información, queremos obtener datos fidedignos, y pues si ni el mismo gobierno le da la certeza a esos mismos datos que ellos tienen, pues entonces nosotros cómo podemos construir nuestras investigaciones, ¿no? Y pues eso sería, básicamente. Más historias de terror. Muchas gracias, Lili. Sí, la verdad es que, bueno, o sea, cuando le empezamos a dar forma a nuestros mayores miedos, o que se suman historias a la propia que podamos tener, o sea, hay muchos casos que justo de personas y de familias que siguen viviendo en calle por haber perdido su vivienda después del sismo. Entonces, estamos hablando de personas que no tienen acceso ni a lo mínimo que sí contaban, que era, si bien les iba, pues un patrimonio si hubiera sido propio, y si hubiera sido rentado, pues también a un techo, en fin, donde estar. Y creo que sí es una de las cosas que necesitamos y queremos ir viendo cómo de manera colaborativa pues podemos ayudar a mejorar justo en que la información que esté completa, que esté accesible, que sea útil, y creo que esta parte de utilidad y de ser de cara a las personas que no necesariamente también tenemos acceso a esto, ¿no? O sea, a redes, a conectividad, a un teléfono inteligente, o sea, a veces y me gusta referirlo en los temas de estado abierto, de apertura en general, es que nos enfocamos a quienes sí tienen conectividad y quienes sí pueden bajar una aplicación. ¿Y cómo hacemos que esas aplicaciones también sean útiles a las personas adultas mayores, a la niñez? Bueno, la niñez ya trae también un chip incluido, ¿no?, de manejo de tecnología impresionante, pero digamos, creo que aquí en la mesa lo que tenemos y compartimos es la idea de cómo sí construimos y cómo sí hacemos que las cosas ocurran en la medida de las facultades, posibilidades que tenemos enfrente, y en ese sentido la agencia digital me parece que ha dado pues pininos de muy buenas cosas en términos de justo, de ser necesarios y de satisfacer necesidades. Y claro, todo esto es gradual porque queremos todo bien rápido y para todos, y pues es parte de un proceso de tomar la parte administrativa pues de la capital del país, ¿no?, que es todo un monstruo. Entonces, de eso, muchas gracias por que nos platiques, Javier, adelante. Muchas gracias, comisionada. De verdad es una gran oportunidad la que se nos presenta aquí para justo ponernos de acuerdo el sujeto obligado más grande de la administración en la Ciudad de México, que es el Poder Ejecutivo, el órgano garante, y las interesadas, ¿no?, que son las periodistas. Y primeramente, pues muchas gracias por el espacio y muchas gracias por la labor que llevan a cabo al hacer periodismo de investigación. Yo estoy convencido y nosotras estamos convencidas en la Agencia Digital de Innovación Pública que las investigaciones periodísticas sobre el quehacer gubernamental fortalecen el quehacer gubernamental. No lo vemos de una forma adversarial, de ninguna forma, sino lo vemos como algo que nos empuja a hacer mejor nuestro trabajo. Y en esa tesitura, lo que hemos propuesto desde la Agencia Digital de Innovación Pública es precisamente tener un cambio en la percepción de cómo se ejerce el derecho al acceso a la información. Yo no sé, bueno, sí sé, la razón por la que tenemos súper asociado y lo decías bien tú, Lilia,
que el periodismo de investigación se ejerce en el litigio. El periodismo de investigación se ejerce en los sujetos, en los órganos garantes, recurriendo a información que ya sabes que no te van a dar, pero como quiera metes la solicitud de acceso porque lo que quieres es que te digan que no para poder ir al info. O sea, lo que quieres es que te contesten, ya sabes que te van a contestar que no, pero porque quieres, si te contestan que sí, bien, pero ya sabes que te van a contestar que no, entonces te vas al órgano garante a recurrir. Y justamente lo que queremos es cambiar esa dinámica. La información gubernamental nosotros la entendemos como abierta por defecto, y bajo esa lógica fue la que construimos un portal de datos abiertos de la ciudad. En el portal, que lo publicamos en la primera quincena de enero, nos tardamos 7 días en montarlo. De verdad fue un tema bastante duro, pero lo logramos montar y logramos salir de información. Y lo que quisimos fue una estrategia un poco diferente a la que se ha desplegado en otros gobiernos, en el federal y en otras entidades de la República, que es publica información, la que sea, pero publica. Y nosotros quisimos, vamos a publicar bien poquita información, pero información de alto impacto. Y ahí tienes, a diferencia de lo que se decía en la administración pasada, Lilia, tienes información de delitos con víctimas. Que ese es un conjunto de datos que no se entrega en ninguna otra entidad de la República, georreferenciada en nivel de calle, que te dice que la víctima, cuál fue, cómo fue el delito, etcétera. Tienes ahí también conjuntos de datos como el de transporte concesionado. En la administración anterior se negó 1 y 1000 veces las rutas de transporte concesionado. Y y en la administración anterior, justamente porque la Secretaría de Movilidad no quería entregar la información, lo que hicieron fue una especie de crowdsourcing de información con usuarios para mapear, se llamó Mapatón, y mapearon las rutas. Cuando nos entregaron esa información, la base de datos tenía un error de diseño de origen, entonces era inutilizable. Y dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a publicar la información. Fuimos a CEMOVI, sacamos la información y la entregamos. Y hoy está publicada en el portal de datos abiertos. Necesitamos los gobiernos cambiar la forma en la que abordamos esto. Y las conversaciones cuando estábamos publicando estos conjuntos de datos eran de imaginar escenarios apocalípticos, es que se me va a caer la secretaría si publicamos esto, y no, pues lo publicamos, ninguna secretaría se cayó, y nada más, pues sí, nos están picando las costillas para hacer nuestro trabajo mejor, pero pues de eso se trata, ¿no? O sea, no es justamente lo que queremos detonar, que el periodismo de investigación, como nosotros lo vemos, no es el afán de saber por saber. Mi chamba no es leer periódicos, mi chamba es actuar conforme a lo que la sociedad me está exigiendo y conforme a lo que la sociedad me está presionando. Entonces, si podemos cambiar la lógica del periodismo de investigación y el derecho al acceso y pasamos de un ejercicio de litigio en sujetos obligados a un ejercicio de transparencia proactiva y que se consuma la información por las buenas y de forma automatizada, pues creo que vamos a dar un salto cuántico, no nada más en la relación que tenemos los gobiernos con los periodistas, sino también en la calidad de las investigaciones, porque no obligamos a los periodistas a tener este desgaste que implica llevar a cabo una investigación. Y es justamente lo que estamos tratando de hacer en la agencia en un montón de temas. En datos abiertos para que los periodistas puedan acceder a esta información, en contrataciones. Cuando nosotros llegamos aquí al gobierno de la Ciudad de México el 5 de diciembre, les dijimos, ok, bueno, pues pásenme todas las compras que han hecho en materia de software. No, pues no las tenemos, así están allá y allá y allá. Entonces, pues tendríamos que hacer un ejercicio de ir a todas las dependencias, revisar cada uno de los contratos que han hecho y luego ver cuáles son, y luego, entonces total es imposible. Entonces lo que estamos trabajando ahorita, que es algo que va a anunciar la jefa de gobierno en unas semanas, meses, es precisamente una herramienta para que cualquier persona pueda consultar cualquier contrato de la Ciudad de México.
Y es cambiar la lógica. Es, en lugar de tener que esperar yo a que me metan una solicitud de acceso a la información, lo publico por defecto. Y si nadie lo consulta, pues nadie lo lee. Y si alguien lo quiere, lo lee y no me tiene que avisar, no me tiene que preguntar. No me distrae a mí tampoco de la operación. Porque también los gobiernos dedicamos bastantes recursos humanos y materiales en atender solicitudes de acceso que podríamos contestar con un link, que es justamente lo que pasó con la Agencia Digital de Innovación Pública. Al renegociar un contrato de $1,000 millones en diciembre del año pasado para servicios de conectividad en la ciudad, lo que hicimos fue adelantarnos al fallo. Bueno, más bien, dimos el fallo y nos adelantamos a las solicitudes de acceso y lo publicamos. Hicimos una versión pública del contrato, hicimos una nota informativa sobre cuáles habían sido las razones de las acciones que se tomaron en ese entonces, y explicando los beneficios también. Hubo un ahorro de $300 millones y hubo un aumento de 10 veces la capacidad de internet que tenía la ciudad y todos los demás beneficios. Y así las poquitas solicitudes de acceso a la información que nos llegaron, porque todo ya estaba publicado de forma proactiva, pues fueron contestadas con un link. Aquí está la información, ni un recurso tuvimos. Creo que ahorita tenemos 2 recursos y y ninguno parece ser es por inexistencias de información, no por reservas de información. Y eso es lo que queremos hacer en la agencia, es digitalizar el proceso, los procedimientos gubernamentales, el quehacer gubernamental, para que con ello la información pueda ser pública por defecto, por diseño. Yo la verdad comprendo mucho a mis compañeras y a mis compañeros en la administración, pues porque hacer toda tu chamba en papel y luego digitalizarla y luego publicarla, pues sí te toma mucho más horas persona de las que es nada más hacer tu chamba y esperarte a que te metan una solicitud. Pero si digitalizamos ese proceso y que tu chamba lo hagas en digital desde el principio, ahorra la segunda y la tercera jornada para que todo el mundo pueda conocer del quehacer gubernamental y que al final del día nos llamen mejor a cuentas a los gobiernos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Sí, pues la verdad es que les escucho y me parece que aquí, y qué bueno que haya visibilidad de, o sea, justo la información que se genera en la jefatura de gobierno, pero también en el caso de la ciudad, bueno, y de cualquier otra entidad, tenemos el reto de qué pasa con la información que tienen las alcaldías, por ejemplo, ¿no? En el caso de los recursos que hemos resuelto en la ciudad, de la Ciudad de México, el 43% es justo sobre información en alcaldías. Y bueno, aquí se suman justo los dramas burocráticos de qué se hace con la información que no generan, ¿no? La información generada está ahí, se conserva, se clasifica en archivos, hay un tratamiento o no. Y de la información que no se ha generado, que justo pueden solicitar a través de acceso a la información, pues ¿qué pasa con todo ello? Entonces, sí hay una construcción o un reto de construcción de memoria institucional en los distintos órdenes de gobierno que tenemos en la ciudad, y que es también todo un reto. O sea, porque al final, ¿cuáles son las facultades que tiene justo la jefatura de gobierno, el judicial, el legislativo, como sujeto obligado, los partidos, las alcaldías, que insisto es casi 1 de cada 2 recursos, es sobre información en alcaldías? Entonces, que obviamente, ¿qué más quisiéramos? Que el periodismo de investigación se hiciera un prácticamente buceo de información en toda esta gama, para poder visualizar las problemáticas que sí existen, ¿no? Entonces, mi pregunta sería para la mesa, o sea, justo ¿qué podemos hacer y cómo podemos contribuir? ¿Cómo ustedes ven que haya mejores condiciones para que encuentren, tengan información justo más actualizada, más digerida, que sea sencillo, en fin, tanto en materia de alcaldías como pues de otro sujeto obligado que implicaría en la ciudad? ¿Qué necesitamos, no? ¿Qué queremos?
Sí, yo creo que básicamente esto es una tarea de ambas partes. Por un lado, de los medios de comunicación y de los jefes de información y de los jefes de redacción y de los directivos de los nuevos medios, que tienen que entender y tenemos que entender que el periodismo de investigación aporta mucho más que la nota diaria, que es lo que todos los medios traen todos los días, ¿no? Entonces, definitivamente debe de haber una conciencia absoluta de que hay que invertir no solo recursos materiales, sino recursos humanos a este periodismo de investigación. Que este periodismo de investigación, como decimos, no se hace de un día a otro, que hay investigaciones que pueden durar meses, años, y las dejas aparcadas y luego las vuelves a retomar, ¿no? Entonces, por un lado, estar conscientes de ello desde las redacciones de los medios, y por otro, efectivamente, como lo decía Paco, ¿no? O sea, entre más nos faciliten ustedes a través de, no sé, tutoriales, talleres, cualquier cosa que a nosotros nos pueda servir para no es que me queje de todo, a mí me da mucha alegría que ahora haya mucha información y hasta nos abrume, ¿no? A veces en los portales de Gobierno Honesto y tal, está fenomenal. Pero ahora, ¿qué pasa? Que hay que encontrar los caminos perfectos para encontrar la información que queremos encontrar, depende de la investigación que estemos haciendo, y que igual nos vamos a tardar un chorro si no sabemos cómo hacerlo, y si no sabemos dónde encontrar la información y cómo bajarla y cómo guardarla, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, se trata un poco de esto de hacer sinergia, yo creo, y de ayudarnos mutuamente, porque al final ambos, ¿no? O sea, tanto periodistas y medios como ustedes, lo que queremos es que la ciudadanía viva mejor en la ciudad, que tenga mejores servicios, que tenga mejor calidad de vida, que tenga mejor vida digna, que sea menos vulnerable a todo tipo de fraudes, de malos servicios o de lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que estamos hablando de una tarea que se tiene que hacer por la vía doble, y que creo que se puede hacer si nos vamos poniendo de acuerdo y ustedes nos enseñan a nosotros, ¿no? Cómo es la mejor manera de llegar a esos datos que ya están ahí abiertos y que lo agradecemos muchísimo, de verdad, no me canso de decirlo, pero pues sí, sistematizarlos de la mejor manera, ¿no? Muchas gracias. Paco, ¿quieres compartir algo? Gracias, Mari Carmen. Sí, un poco lo que decía Carla, creo que es súper importante. Es necesario, aún por parte de las autoridades y de los, digamos, órganos autónomos que nos dedicamos a tratar de brindar información de calidad a los ciudadanos, considerar que hay personas que no utilizan cotidianamente o no ejercen cotidianamente su derecho de acceso a la información. Sí, los periodistas, o sí el periodismo de investigación, y lo que hacen es plasmarlo en notas, en medios impresos, pero también en reportajes de televisión o de radio. Entonces, el impacto que tiene, digamos, el periodismo de investigación en que la información se socialice a través de los medios que ya han comentado tanto Carla como Lilia, es fundamental. La encuesta nacional de acceso a la información pública nos dice que, la última, nos dice que menos del 1% de los encuestados creen que las solicitudes de información son un medio fiable para obtener información gubernamental, lo cual es muy poco, ¿no? Además de que, bueno, los sectores de población que más solicitan esta información son los que ya mencioné, ¿no? Empresarios, académicos, también los periodistas. Sin embargo, Javier lo decía hace rato, ¿cómo hacemos para que desde los gobiernos la información y ese camino tortuoso del que hablaba Carla se dispare, digamos, o haya un salto cuántico, decía Javier, entre lo que yo te puedo ofrecer y lo que estás buscando? Ahí faltaría también, como decía Carla, ¿no? Es haciendo esta investigación para la participación en esta mesa, encontrábamos que el periodismo de investigación parte de una metodología que incluye verificación de datos, fuentes. Ustedes son digamos, como las expertas. Yo creo que en contraparte, por el lado de las autoridades, también se necesitan metodologías para que no solo los periodistas puedan consumir esa información o encuentren ese camino que a veces es muy difícil, sino además, como decía Javier, hacer un salto cuántico y decir, ahora la metodología para que el periodista consuma información es esta, ¿no?
que creo que ahí está la clave, digamos, para poder abordar desde dos puntos de vista diferentes el que se consuma esta información, se publique y además esta información sea útil. Por una parte, lo cotidiano y la urgencia de la información es necesario que tengamos claro, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que el ciudadano conozca de asuntos cotidianos de manera urgente? Brindándole a los periodistas de investigación la información necesaria para que un tema que no tarde años ni siquiera días puedan consumir esa información y puedan otorgársela, digamos, a la sociedad. Y exista esta relación virtuosa entre periodismo de investigación y sociedad como aliados naturales, ¿no? Porque además en campo, como dijo Carla, pues tendrán que verificar y tendrán los ciudadanos que aportar información, ¿no? Que va, digamos, generándose, no solo de las solicitudes de información. Y entonces, además de las bondades que yo hablaba hace unos momentos, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo dijo también, el periodismo de investigación forja la opinión pública, ¿no? Y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, bueno, una de las labores fundamentales dentro de una sociedad democrática que hace los periodistas es mantener informada a la sociedad. Y eso no es un asunto menor, porque la sociedad necesita estar informada no solo a través de las solicitudes de información, que además no les otorga tanto valor, como ya vimos, ¿no? Se hace de información a través de la radio, de la televisión y del periódico, ¿no? O de los medios impresos. Entonces, Mari Carmen decía hace ratito que es importante una memoria institucional, efectivamente para que el periodismo de investigación contribuya a resolver problemas públicos, pero también tener claro que los ciudadanos la información que más solicitan son acerca de trámites y servicios, concesiones, como decía Javier, resultados de las estadísticas y o de encuestas. Entonces, eso es lo que permanentemente la sociedad está buscando, es decir, en promedio, si tú vas y le preguntas a un ciudadano qué información consume de lo gubernamental, son esas. Pero por otra parte, para aquellas cuestiones urgentes de asuntos cotidianos, un sismo, una inundación, una alerta de seguridad, un secuestro de un menor, etcétera, necesitamos tener, digamos, las herramientas, los canales, los medios y además la información disponible cuanto antes, ¿no? Es decir, que sepamos todos cómo usar la información para que se puedan solucionar esos problemas con oportunidad y no tardemos 4, 5, 6 años en solucionarlos o advertir los riesgos, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de apertura institucional no solo nos referimos a que haya portales, que la ciudadanía cumpla contigo, que los sujetos obligados cumplan con sus solicitudes de información, sino que haya espacios permanentes de diálogo entre autoridades y ciudadanos que puedan ser también apropiados o que se puedan apropiar también los periodistas para incidir en la toma de decisiones y en las políticas públicas que tienen que ver con la identificación, la selección, pero sobre todo la publicación y diseminación de información de alto valor público, que no se encuentra fácilmente. Entonces, hay un artículo en la Ley General y prácticamente en todas las leyes estatales que habla de información de interés público, pero no está, digamos, más reglamentada o no, o es como a criterio o a discreción de las instituciones públicas. Ahí yo creo que la gran labor es, además de tener portales de datos abiertos o políticas de transparencia proactiva, es también generar constantemente y de acuerdo a las problemáticas que vive nuestro país y nuestra ciudad, metodologías para el consumo de esa información y que esa información pueda ser probada. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias, Paco. Pues ya nos vimos rebasados un poco ahí en el tiempo, ¿no? 10 minutillos. Entonces, la verdad es que estos temas, pues eso, son muy necesarios y con tanta experiencia en la mesa hay muchos casos que compartir. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, Lilia, el costo de hacer justo periodismo de investigación, tenemos pocos periodistas de investigación en México, cada vez son más crecientes, pero pues justo eso, ¿cuáles son los retos para poder hacer periodismo de investigación en México? Bueno, yo creo que no son pocos, yo creo que todo periodista o reportero tiene esa alma de querer investigar el tema o el problema es el tiempo y los recursos efectivamente que pueda tener un reportero, o no tanto el reportero, sino el medio en el que trabaje. Pero aún así, digo, si quieren, lo pueden hacer a largo plazo y se puede. Pero también tiene mucho que ver con la metodología, o sea, cada reportero o cada periodista pues tiene su propia forma de cómo organizarse para llevar a cabo una investigación,
Y yo creo que todos sabemos el mínimo indispensable que es hablar con varias personas, entrevistarlas, buscar documentos, ir al lugar de los hechos. O sea, es el básico ABC del periodismo. Entonces, creo que más bien pasa que a veces nosotros nos vamos como especializando en ciertos temas o en ciertas metodologías, valga la redundancia, porque estamos haciendo a lo mejor muchas solicitudes de información y ya sabemos por dónde buscar, o ya sabemos qué no preguntar o qué hacer. O sea, justo a veces me preguntaban a mí, ¿y qué es mejor hacer las solicitudes de información con tu nombre o con el nombre de otra persona o fingimos ser el Pato Donald? Y el problema es que, por ejemplo, muchas veces la gente ni siquiera se pone a pensar que más allá de obtener el documento, puedes ir in situ al lugar de los hechos, como decía hace un momento Carla. Y es mejor incluso ir directamente al lugar, porque así te das cuenta de cómo está el sitio, cómo están los archivos, quiénes son los que están atendiendo. Esa es como, digamos, una parte de la experiencia, o ir o entregar. Por ejemplo, muchas veces se quejan los reporteros, es que me robaron mi solicitud de información, o hicieron públicos los del InfoDF o los comisionados documentos que yo había pedido nada más. Y claro, ahí viene incluso la información que dice que en cuanto tú haces la solicitud de información es pública, y si se entrega en línea es pública. Entonces, lo que les digo, si no quieres que nadie más la tenga, entonces pídelo en un CD o pídelo pagando las copias o qué sé yo, pero digamos que no podemos tener esos argumentos porque no estamos conociendo un poco de la ley. Y también digo, yo sé que no tenemos por qué ser expertos en todo, pero sí debemos de por lo menos tener un poquito del ABC de lo que es estudiar un poco de derecho, saber cuáles son las divisiones de los poderes. O sea, hay gente que está estudiando periodismo a nivel licenciatura y no sabe la división de poder legislativo, ejecutivo y judicial. O sea, bueno, incluso hasta ya ejerciendo. O sea, sí nos toca. Y sí, claro, pues es que es un vericueto en toda la administración pública que, como les decía, a veces hasta entre los mismos funcionarios se echan la bolita, pero esa es ya otra argumentación que no es tanto de índole del tema de las competencias, sino porque no quieren entregarte la información. Pero bueno, yo quiero nada más retomar un poco lo del tema de las alcaldías, porque efectivamente es la primera parte en donde los ciudadanos deberían de tener un contacto o más información al respecto, y siento que las alcaldías están dejando de hacer su trabajo, digamos, más proactivo. Y yo no sé si sea a lo mejor en la que yo vivo, pero digamos que de las 16 exdelegaciones, ahora alcaldías, creo que hace falta mucha información que es de utilidad para los ciudadanos. Por ejemplo, el tema de la basura. O sea, ahora en últimas fechas dicen, no, bueno, vamos a cambiar los horarios para que pasen los camiones de la basura, porque vemos que en la mañana la gente no tira su basura porque ya se fueron al trabajo, entonces vamos a pasar en la noche. Sí, pero en la noche, ¿a qué hora? Cuando está lloviendo. O sea, la gente no va a salir, pero bueno, entonces, con tanta información que ahora tenemos, datos abiertos, ¿por qué no hacer una aplicación en la que cada una de las alcaldías pueda traquear los camiones de la basura, saber a qué hora va a pasar, en qué colonia o en qué calle? O sea, eso tan sencillo y tan fácil podría ser, pero el problema, creo yo, es que revelaría cuántos camiones hay en cada una de las delegaciones para poder resolver el problema de la basura. Y yo creo que eso a lo mejor no lo quieren, digamos, revelar. Y así, o sea, un montón de cosas. ¿Quién se encarga del alcantarillado? ¿Quién se encarga de que reencarpete una banqueta o la calle? Hay muchas veces la gente dice, es que no me han reencarpetado el bache. Sí, pero es que no corresponde a la delegación porque está en una avenida o en una vía primaria que es un circuito o la avenida principal. Y eso la gente, digo sinceramente o con todo respeto, no tendría por qué estar obligada a saberlo, simplemente quiere que le tapen el bache y ya. O sea, entonces creo que falta mucha información por parte de las alcaldías para que les digan a las personas, yo puedo resolverte esto, y hasta incluso en su página web, no sé, tener así alumbrado público, las ventanillas para requisitos de, no sé, las empresas o los comercios. Algo que, por ejemplo, hace muchos años había en una página web de Colombia, que es un departamento que se llama Manizales, en tiempo real tú podías ver en qué calles estaban haciendo obras o construcciones, y tenían la videocámara y tenían la intersección en donde se estaba llevando a cabo la obra. Y en Estados Unidos, por ejemplo, Uber está asociada a la aplicación directamente con el Ministerio Público por si tú quieres presentar en ese instante una denuncia. O sea, ese tipo de cosas que puedes conectar los datos con la información, ya no necesitas hacer una solicitud para que te vayan a resolver algo, sino que ya está por default en las alcaldías, y justo las alcaldías tienen mucho trabajo ahí que resolver. Sí, muchas gracias. Y justo
Lo que comenta ahorita Lilia viene relacionado con una pregunta que nos hicieron en Facebook Live, que es cuáles son los mecanismos de colaboración de largo alcance que se vislumbran con periodistas y periodistas de investigación para coadyuvar a la construcción de una sociedad informada. Aquí, creo que es parte de los retos que cómo hacemos para fortalecernos unos con otros, pues eso, para generar mayores insumos de casos y poder dar respuestas a necesidades públicas. Javier. Claro que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carla. Definitivamente el gobierno de la Ciudad de México en particular y los gobiernos en general necesitamos hacer un mejor esfuerzo que no puede terminar en solamente publicar información, sino que también necesitamos aumentar el alcance que tenemos para explicar cómo se consume esa información. Y justamente pensando en esta premisa fue que diseñamos el portal de datos abiertos como está diseñado. Si tú ves el portal de datos abiertos de la Ciudad de México es bastante diferente a otros portales al gobierno federal o al de otros estados. Y la razón es porque el nuestro tiene funcionalidades de mapeo, graficación. O sea, lo que queremos es, no necesitas tener una maestría en data science para poder consumir la información de la ciudad. Entonces, por eso quisimos entregar un portal que cualquier persona que tuviera conocimiento de cómo usar una computadora lo puede hacer. Ahora, no es tan fácil y no es tan intuitivo como nosotros nos gustaría. Y precisamente tomando eso en cuenta fue que hicimos durante la primera mitad del año, luego hicimos una pausa, pero lo retomaremos a partir de, creo que lo tenemos programado para septiembre, cursos de capacitación para personas, para enseñarles a usar el portal. Mira, si le picas acá, se te despliega, si le picas acullá, pasa esto, si haces esto, así se filtra información, así se busca información, porque a veces son conjuntos de datos bastante grandes. Tenemos ahí información predial y son 2.3 millones de registros. O sea, la computadora que yo tengo, si descargo esta información, pues se me pasma, se me congela. Entonces no necesitas tener una supercomputadora para poder explorar esta información, porque el portal de datos abiertos justo lo que hace es darte una herramienta para acceder a esta información. Y con mucho gusto te invitamos a uno de nuestros talleres hicimos 5 la vez pasada, con un poco más de 100 personas capacitadas, muchos periodistas, algunas personas interesadas en general y ONGs también, bastantes. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Lilia. De verdad, el ciudadano no le importa y no tendría por qué importarle de quién es chamba. Lo que quiere es que se haga la chamba. Y justamente tratando de reducir los costos transaccionales de la interacción del ciudadano con el gobierno, en la Agencia Digital de Innovación Pública lanzamos el Sistema Unificado de Atención Ciudadana, el SUAC, que es, por primera vez, la ciudad está diciendo a la ciudadanía en dónde hay un reporte georreferenciado, que si un bache, que si poda de árbol, que si no funciona una luz de una calle, que acá una denuncia para no sé qué otra cosa, que si alguien me amenazó de quitarme mi programa social porque si no voy a votar por no sé quién, o sea, lo que sea. El sistema de atención unificada, si entran a atencionciudadana.cdmx.gov.mx, pueden acceder y pueden ver un mapa de dónde están los reportes. Y también pueden ver cuáles son las autoridades que sí están chambeando y cuáles son las que van más atrasadas, del gobierno central y de las alcaldías. Y este fue un trabajo que hicimos, que tomó mucho esfuerzo de coordinarnos, de convencerles y de que tuvieran la voluntad política las alcaldías de todos los colores para participar en una herramienta de rendición de cuentas y de coordinación interinstitucional como esta. Y tenemos bastante claro que todas estas herramientas están dirigidas para una élite, porque al final del día, todas las que estamos aquí sentadas en esta mesa, pues somos parte de una élite y somos parte de un grupo poblacional privilegiado porque tenemos acceso a un smartphone y tenemos acceso a conectividad y datos y tenemos acceso a agua, a luz eléctrica, vamos.
Entonces, lo que la Agencia Digital de Innovación Pública también está haciendo es trabajar arduamente para cerrar las brechas entre las personas de estratos sociales más bajos y las personas de estratos sociales más altos. La Agencia Digital de Innovación Pública, junto con el C5, lleva a cabo un despliegue en este año van a ser 13,000 puntos de Wi-Fi gratuito en la ciudad. 13,000 puntos es, o sea, para que no hay un despliegue de puntos de Wi-Fi gratuitos más ambicioso en el mundo. Para ponerlos un poquito en contexto, la estrategia de la Unión Europea de puntos de Wi-Fi gratuitos en toda Europa es de 6,000 puntos. La Ciudad de México nada más en este año va a poner 13,000 puntos. O sea, de verdad queremos entregarle a la ciudadanía las herramientas para traer al gobierno a cuentas y que pueda acceder a información de trámites y servicios, que es como bien decía Paco, es de las más necesarias y de las que más solicitan. Pero también que puedan hacer sus reportes, que le puedan dar seguimiento a sus reportes, que puedan acceder a esta información que la jefa de gobierno nos ha dicho de forma muy, muy explícita. Si es información, se le da a la gente, se acabó. Nada de andar ahí haciendo vericuetos de que, requerimientos adicionales de información para comprarte otros 10 días y no sé qué. Todas estas chanchullos ya lo estamos terminando. Y también tenemos una estrategia muy clara que estamos trabajando con el Info de mejorar la gestión interna a la hora de contestar solicitudes de acceso. No tenemos ningún indicador de cuáles son las áreas que más se tardan en contestar. No tenemos ningún indicador de cuáles son las áreas que contestan peor y por eso le recurren más. No tenemos ningún indicador de la satisfacción de los ciudadanos de la información que les da como respuesta. Para eso necesitamos mejores herramientas, para mejorar la gestión interna, para que como resultado de eso le demos a la ciudadanía un mejor servicio, que es todo lo que se merece. Muchas gracias, Javier. Sí, pues, en fin, chamba hay y mucha, ¿no? Y la verdad es que sí nos tenemos que poner como plazos de factibilidad, de en qué tiempo vamos a encontrar tales resultados y pues irlos difundiendo. Y cierro un poco comentando que, o sea, justo la idea de tener estos espacios, o sea, estas mesas de espacios abiertos, es justo para detonar y visibilizar la inteligencia pública que ya hay, el trabajo que sí está, y por supuesto también para subrayar todo lo que falta y poder generar las acciones correspondientes que implican e incidan en apertura institucional. Les agradezco mucho su participación, sus ideas, y bueno, cerrando también para comentar justo lo que decía Javier al final, de cómo hacer indicadores de gestión interna para ver qué tanto se está respondiendo, qué tanto falta, en cuánto tiempo, en fin, y es parte de lo que queremos acompañar justo en la presentación de cuando se hagan los resultados de evaluación de cumplimiento de obligaciones de transparencia, porque estamos ciertos que como incluso la evaluación de cumplimiento de transparencia de los sujetos obligados es algo muy, muy acotado. ¿Existe o no existe la información, no? En el sitio web o en el portal, pero hay otras tantas acciones que sí se detonan o que de plano nada, ¿no? Y ahí es donde queremos, como organismo garante de la ciudad, poner el foco. ¿Qué tanto nos falta para que la evaluación de cumplimiento de obligaciones nos facilite, pues, que la información esté visible, esté sencilla, esté accesible, en fin, y en efecto dejarnos de tantas solicitudes en el mundo ideal de información y tantos recursos? O sea, trabajemos en cómo sí generar esa información, en cómo sí tenerla visible y cómo sí puede ser de sencillo uso. Entonces, ahí sí creo que vamos de la mano en estas sinergias de poder interactuar, ¿no? Entonces, les agradezco mucho a todas las personas que han estado acompañándonos también, y cerrando para comentar que también la grabación de esta mesa estará en los canales del Info de la ciudad, a través de YouTube, a través de Spotify, que también igual estamos ya montados en esa plataforma, y eso, la idea es poder
poder dar información que se pueda compartir, que pueda ser útil y que podamos pues sumar en estos esfuerzos, ¿no? Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.